A ver, muy buenos días, estudiantes del tercer año de secundaria, aula D. El día de hoy, viernes 26 de marzo, vamos a trabajar el área de matemática, asignatura de geometría. Área de matemática, asignatura de geometría. ¿Ya? A ver, ángulos formados entre rectas paralelas. Ángulos entre rectas paralelas y una recta secante. ¿Ya? A ver, habíamos dicho que los ángulos que se forman son diversos. Son 8 ángulos en total que se forman. Tenemos los ángulos alternos internos, que van a ser estos dos. Estos dos ángulos van a ser iguales. Tenemos ángulos correspondientes. Estos también van a ser iguales. Porque mírenme, si este ángulo beta se traslada acá, por ser ángulos opuestos al vértice, estos dos van a ser alternos internos. Por lo tanto, estos dos también van a ser iguales. Después tenemos los conjugados internos. La suma de estos dos ángulos me va a dar 180 grados. Propiedades adicionales. La suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, como aparece acá en la figura, es igual al ángulo teta, al ángulo beta y al ángulo alfa. ¿Ya? Alfa más beta más teta es igual a más B más C. Esto también es una propiedad, siempre en cuando estas dos rectas sean paralelas, ¿no? A ver, ahora tenemos otra propiedad más. La suma de estos dos ángulos es igual a la medida del ángulo X, ¿ya? Alfa más beta es igual a X. Y acá hay otra propiedad, ¿no? Esta es otra. La suma de todos estos ángulos que se forman en el interior de las rectas es 180 grados. Alfa más teta más beta más y más phi es igual a 180 grados. ¿Ya? Listo. A ver. Bueno, acá ya tenemos algunos ejemplos ya realizados. Problemas hechos. Listo, muchachos. Vamos a trabajar la ficha, ¿eh? A ver, estas son algunas de las propiedades. Vamos a trabajar la ficha, la primera parte que dice ahora lo tuyo. Yo lo voy a ir haciendo en la pizarra mientras nosotros vamos desarrollando, ¿ya? A ver.
Ya, en todos los ángulos, en todas las figuras me piden calcular el valor de X. Vidal Navarro, a ver, en todas las figuras me piden determinar el valor de X. ¿Ya? Chicos, voy a completar los ángulos. ¿Ya? Si esta medida vale 150, quiere decir que esta medida de acá vale 30 grados. Los dos tienen que sumar 180. 150 más 30 es 80 grados. Voy a hacer lo mismo con esto. La medida de este ángulo es lo que le falta a 125 para que sea 180. Ya a 125 le estaría faltando 55 grados. La suma de los dos. ¿Ya? 125 más 55 es 180. Listo. Ahora voy a sumar estos tres ángulos y los voy a igualar a la suma de estos otros dos ángulos. ¿Ya? Esa es una propiedad. ¿Eh? La suma de los tres es igual a la suma de estos dos. Así, ¿ven? Quiere decir entonces que 30 grados más el ángulo X más el ángulo 55, esto va a ser igual a 45 grados más 60 grados. Ya tenemos una ecuación. Ahora, 30 grados más 55 grados me va a dar 85 grados. Más la medida del ángulo X igual. 45 más 60 grados me va a dar 105 grados. Listo. 85 que está sumando pasa a restar a 105. Sería 105 menos 85. Quiere decir que la medida del ángulo X es igual a 20 grados. ¿Ya? Esto que está sumando pasa a restar a 105. Sería 105 menos 85, 20 grados. Esa es la medida del ángulo X. Nada más. Eso es todo lo que se ha hecho ahí, ¿ya? Entonces, no se olviden, la suma de estos tres va a ser igual a la suma de estos dos. Ahora, en el caso del problema 2, también me piden calcular la medida del ángulo X. Me dan como dato de que estas tres rectas van a ser paralelas. Si son paralelas, chicos, eso quiere decir que podemos aplicar las propiedades que ya conocemos, si son paralelas. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es prolongar la recta. ¿Ya? Vamos a prolongar esta recta de tal manera, a ver, prolongo esta recta de acá. Prolongamos la recta. A ver, entonces también prolongamos esta recta de acá. También prolongamos esta recta de acá. Listo. Voy a prolongar esas dos rectas que les he mencionado. ¿Ya? Ahora, miren, a ver, si estas dos rectas son paralelas, si esto vale 100, quiere decir que este ángulo de acá es lo que le falta a 100 para que sea 180, ¿no? Estos dos son conjugados internos. La suma de este ángulo más este ángulo, los dos tienen que sumar 180. ¿Ya? Entonces, la medida de este ángulo es lo que le falta a 100 para que sea 180. Quiere decir que este ángulo tiene que medir 80 grados. La medida de ese ángulo tiene que ser 80 grados. Ahora, fíjense estas dos rectas paralelas, la de arriba, esta de arriba y esta de abajo. La misma propiedad, pero ahora es 115, entonces esto de acá tiene que ser lo que le falta a 115 para que sea 180, ¿no? Las dos rectas de arriba, esta recta y esta recta. La suma de este ángulo más este ángulo, conjugados internos, también tiene que ser 180. Si ya tengo 115, eso quiere decir que a 115 le falta 65 para que sea 180. 115 más 65 es 180. Listo. Ahí quedó. Ahora, la suma de estos tres ángulos me va a dar un ángulo llano. O sea, quiere decir que la suma de estos tres ángulos va a ser igual a 180 grados. Colocamos acá entonces. La suma de 80 grados más el ángulo X más el ángulo de 65, esto es igual a 180 grados.
80 más 65 grados, la suma de estos dos ángulos me va a dar 14,5, 145 grados. Más la medida del ángulo X es igual a 180 grados. Quiere decir que la medida del ángulo X es igual a 145 pasa a restar, sería 35 grados. 180 menos 145. 35 grados. Ya está. Ese es todos los trazos que se puede hacer en dicha figura. A ver, problema número 3. A ver, en el caso del ejercicio 3, también me están diciendo que son paralelas y se cumple para ciertos ángulos, ¿ah? Miren acá. Si estas dos rectas son paralelas, si esto mide X, esto también mide X. Bueno, por ahí estamos. Ahora, otra propiedad más que podríamos aplicar, la suma de estos dos es esto, ¿está bien? Y la suma de estos dos es esto de acá. Me piden calcular, ahora, la suma de alfa más beta es 5X. Alfa más beta es 5X. Pero ¿dónde está alfa? A ver, gente he copiado mal. La 3 es alfa más beta es 5X. Ah, ya. El de acá es alfa. 2X, esto es alfa. Ya, este de acá es alfa. Esto de acá es alfa. Ya. Todo lo demás son X. Ahora, bueno, hay otra propiedad más que podríamos aplicar. A ver, podríamos decir que la suma de estos dos es igual a 180. La suma de estos dos es 180. Son ángulos suplementarios. Este ángulo más este ángulo es 180. La suma de estos dos también es 180. Eso es lo que podríamos aplicar. A ver, entonces decimos estos dos primero, ¿ya? Que la suma de alfa más 2X, ambos me va a dar igual a 180 grados. Ambos. También beta más 2X también me da 180 grados. Beta más 2X también me va a dar 180 grados. ¿Listo, chicos? Ahora, para poder aplicar la condición que me están dando acá, donde dice que alfa más beta es 5X, la única forma es que tenga que sumar. Voy a sumar estos dos datos. A ver, voy a sumar alfa más beta, voy a sumar 2X más 2X y también voy a sumar 180 más 180. Pero alfa más beta está acá, ¿ve? Te están diciendo cuánto vale alfa más beta. O sea, quiere decir que la suma de estos dos es 5X. Más la suma de estos dos es 4X. Igual, la suma de estos dos es 360 grados. ¿Ya está? Ahora sí ya tenemos una ecuación de primer grado. ¿Ya? La suma de 5X más 4X es 9X igual a 360. 9 que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Quiere decir que el ángulo X es igual a 40 grados. 360 entre 9 es 40 grados. Y ahí quedó, ¿eh? Entonces, ¿sirvió la propiedad? ¿Sirvió el dato? Claro que sí. Este es el dato que me estaban dando. Sirve entonces, ¿no? Listo. A ver, en el problema 4 también me piden calcular el ángulo X. Me piden calcular el ángulo X. A ver, este ángulo vale 44, esto también puede valer 44. Y acá también podemos obtener 44. ¿Ya? A ver, vamos a ver. La 4 dice, calcular el ángulo X si ambos son paralelas. Si ambos ángulos son paralelas. Esto de acá no es opuesto por el vértice, ¿eh? Esto no es. Según el gráfico, esto no es.
Pero esto de acá sí es opuesto por el vértice. Este sí. Quiere decir que esto también va a ser 44. Esto no, ¿ah? El gráfico está así. ¿Ya? A ver. Entonces vamos a colocar acá. Este ángulo de acá también vale 44. Opuesto por el vértice. También vale 44. Ahora, eso quiere decir, chicos, como las dos rectas son paralelas, eso quiere decir que esto también vale 44. Esto también vale 44. Ángulos alternos internos, ¿no? Si la medida de este ángulo vale 44, la medida de esto también es 44. Dos rectas paralelas cortadas por una recta secante. Listo. Ahora, lo que podríamos hacer es todo esto, completar. Completar todo esto de tal manera que acá se complete también. Vale. A ver, me piden calcular la medida del ángulo θ. El ángulo θ está acá. Se puede sumar este ángulo de acá, este ángulo, más este otro ángulo de acá. También se puede sumar, ¿no? O también los ángulos, esto de acá es un triángulo. Θ 144, esto de acá es 44, esto puede ser esto o puede ser esto también. ¿Ya? Se puede completar ahí. A ver. Lo que podríamos hacer en todo caso es completar acá. Completar este ángulo de acá. ¿Ya? A ver. Tenemos ahí 44x. A ver, vamos a ver. Ya, también podríamos aplicar el teorema del boomerang, ¿no? Ya tenemos este ángulo de acá es 121 más este ángulo suman 180 grados, a ver. Ajá, entonces la recta está mal acá. Esta de acá, esta recta va así, ¿eh? A ver, no lo completé. Esta recta va así. Hasta acá va. Es toda la recta, ¿ya? Ahora sí cambia, porque estos dos tienen que sumar 180. Estos dos, 121 y el otro tiene que sumar 180. Quiere decir que acá tiene que sumar 180. A ver. Ese ángulo es lo que le falta a 121 para que sea 180. A ver, chicos. ¿Cuánto le faltará a 121 para que me dé 180? A ver, ahí sería entonces 59. Quiere decir que este ángulo de acá mide 59. 59 más 121 es 180. Ya está. Ya tengo 59. Ahora, bueno, esto de acá es un triángulo. Ahora sumar los tres. Sumar los tres y ya tengo el ángulo θ. Ya. Mira. A ver, este de acá es el triángulo. Esto de acá es el triángulo. Este es el ángulo exterior y esto de acá es el ángulo exterior y esto también es el ángulo exterior. ¿Ya? Entonces, lo que podríamos hacer es completar, a ver, X, el ángulo θ está ahí, entonces la suma, a ver, para hallar el ángulo X se cumple la siguiente propiedad, ¿ya? Como X está dentro de esto, sería la suma de estos dos. La propiedad es 59 grados más 44 grados. Esta es una propiedad cuando los ángulos están dentro de una recta paralela. La suma de estos dos me va a dar esto. Ya no interesa saber cuánto vale el ángulo θ, solamente te piden el ángulo X. Quiere decir que la suma del ángulo X va a ser igual a 13, 9 y 1, 10. 103 grados, la suma. ¿Ya? Si los ángulos están puestos en línea horizontal, o sea, son suplementarios, entonces este ángulo se obtiene sumando estos dos. El ángulo θ ya queda al margen ya, por eso es lo que no nos piden. ¿Ya? A ver, chicos, tomen nota por favor ahí.
Vidal. Ya, ahora chicos, sigamos practicando, ¿ya? La primera parte, donde dice sigamos practicando.
Ya, en los tres ángulos me piden calcular el valor de X, ¿ya? A ver, en la primera pregunta, lo que podríamos hacer es lo siguiente. A ver, si esto vale 3x menos 5, alternos internos, eso quiere decir, chicos, que este ángulo de acá también vale 3x menos 5, ¿no? Alternos internos. Esto vale 3x menos 5. Ahora sí, la suma de las medidas de estos dos ángulos va a ser igual a 180 grados. Voy a sumarlo y los voy a igualar a 180 grados. ¿Así? 4x más 20, paréntesis, más 3x menos 5, los dos van a sumar 180 grados. Ya está. A ver, estos dos son semejantes y estos dos son semejantes, ¿ya? 4x más 3x me viene a dar 7x, más 20 menos 5 es más 15, y esto es igual a 180 grados. ¿Ya? A 15 va a pasar a restar al otro lado. 7x es igual a 180 menos 15 es 165. 165. A ver. Está bien. Ahora 7 que está multiplicando pasa dividiendo. A ver, sería 165 entre 7. A ver, vamos a ver por acá. 4x más 20, 3x menos 15. Ah, perdón, ahí es menos 15. Acá me he confundido. Acá es 3x menos 15. Menos 15. Entonces lo corregimos acá. 3x menos 15. Entonces acá vamos a corregir. Acá es 3x menos 15. Sería 4x más 3x, 7x. 20 menos 15 es 5. Acá solamente va 5. 5 va a pasar a restar a 180. Sería 175. Ahora voy a pasar a dividir. Sería a 2. 2 por 7, 14. 35 entre 7, 5. 25 sale. Ahora sí sale exacto. ¿Ya? 25. Esa sería la respuesta de la 1. Profesor. Ahora, en el caso del problema 2, ejercicio 2, igualito, ¿ya? Voy a prolongar la recta para que se pueda ver mejor. ¿Ya? Vamos a prolongar esta recta de tal manera que se pueda ver mucho mejor, ¿ya? A ver acá. Ahí vamos a prolongarlo. A ver. ¿Ya? Acá va a ser entonces una recta ya prolongada. ¿Ya? Listo. A ver, ahora vamos a completar la medida de los ángulos. Vamos a completar la medida de los ángulos. A ver, chicos, la suma de este ángulo más este ángulo, los dos tienen que sumar 180. Estos ángulos son conjugados internos. El ángulo Y más este ángulo, los dos tienen que sumar 180 grados, ¿ya? Entonces decimos acá que el ángulo Y más, esto vale 70, este ángulo mide 70 grados, más 70 grados, los dos va a ser igual a 180 grados, los dos, ¿ya? El ángulo Y más el ángulo de 70 me va a dar 180 grados. Ahora, 70 que está sumando pasa restando al otro lado. Quiere decir que la medida del ángulo Y va a ser igual a 110 grados. Ese es el ángulo Y. Ahora vamos a hallar el ángulo X, también igualito. Dos rectas paralelas cortadas por una recta secante. Estos dos igual tienen que sumar 180 grados. Quiere decir entonces que la medida del ángulo X más 40 también tiene que darme 180 grados. 40 que está sumando pasa al otro lado a restar. Quiere decir que la medida del ángulo X va a ser igual a 140 grados.
180 menos 40, ¿no? Listo, chicos. Me piden calcular la diferencia de los dos. Me piden hallar la diferencia de X menos Y. Por lo tanto, sería 140 menos 110, la diferencia. 140 menos 110 es igual a 30. Esa sería la respuesta. 30. ¿Ya? A ver. Profesor. A ver, a ver, a ver. El cociente acá 175 entre 7 es 25. ¿Eh? A ver, la número 3. La número 3 también me piden calcular el ángulo X. A ver, lo que podríamos hacer es completar los ángulos, ¿ya? A ver, vamos a completar este ángulo de acá. Vamos a completar este ángulo de acá. Este ángulo mide, ¿cuánto le falta a 163 para que sea 180? Le estaría faltando 17. 17 más 163 viene a ser 180. Igualito voy a completar acá. ¿Cuánto le falta a 144? ¿O cuánto es el suplemento de 144? El suplemento de 144 viene a ser 36. La suma me tiene que dar 180. Ojo que todos estos son grados, ¿verdad? Todos estos son grados. 36 grados más 144 grados es 180. Listo. Ahora lo que tendríamos que tener es esto de acá. Igualito. ¿Cuánto le falta a 152? ¿O cuál es el suplemento de 152? Acá vendría a ser 28 grados. 28 grados. ¿Ya? 28 más 152 es 180. 163 más 17 grados también es 180. 144 grados más 36 grados también es 180. Ahora voy a sumar. Estos dos ángulos es una propiedad, ¿ya? Estos dos ángulos es igual a la suma de estos otros dos ángulos, ¿no? El teorema del serrucho, le dicen. 17 grados más X grados es igual a 28 grados más 36 grados. Y ahí me sale la respuesta. A ver, 28 grados más 36 grados es igual a X más 17. Listo. 28 más 36 es igual a X más 17. Chicos, 28 más 36 vendría a ser 64. Esto viene a ser 64. 64 es igual a X más 17. 17 que está sumando pasa restando al otro lado. Sería 64 menos 17, 47. 47 es igual a X. Ya está. Ese es el valor final. Ese es el valor de X. 47 grados, ¿no? Todo esto son grados. Grados. 47 grados. A ver, la 4. Calcular el valor de X. Ahora, la suma de estos dos, de estos tres va a ser 180 grados. Miren, lo que podemos hacer es lo siguiente. Chicos, opuesto por el vértice, esto también vale alfa. Alfa, opuesto por el vértice. Este ángulo de acá también vale eta. ¿Ya está? Entonces, ángulos conjugados internos. La suma de este ángulo de acá más la suma de este ángulo, los dos me va a dar igual a 180 grados. Esos son conjugados internos. ¿Ah? A ver, este ángulo me va a dar 3 teta. Coloco acá. 3 veces el ángulo teta más este ángulo de acá me va a dar 3 alfa. 3 veces el ángulo alfa y eso va a ser igual a 180 grados. Lo voy a dividir entre 3. Ambos tienen tercia. Todos tienen tercia.
Dividiéndolo entre 3 me va a quedar que el ángulo teta más el ángulo alfa es igual a 60 grados. Los dos suman 60 grados, los dos. Ahora, vamos a multiplicarlo mejor por 2, ¿ya? Por 2, porque acá es 2 teta, 2 alfa. ¿Ya? Voy a multiplicarlo por 2 a todos. Multiplicándolo por 2 sería así. 2 veces el ángulo teta más 2 veces el ángulo alfa, esto es igual a 120. Multiplicándolo por 2. Listo. La suma de los 3 me va a dar igual a 180 grados. O sea, así ven. 2 veces el ángulo teta más 2 veces el ángulo alfa más el ángulo X, los 3 me tienen que dar 180. Pero 2 teta más 2 alfa lo acabo de sacar, es 120. 120 grados más X es igual a 180 grados también. 120 pasa a restar a 180, quiere decir que la medida del ángulo X es igual a 60 grados. Y ahí quedó. Ahí quedó, ¿no? 60 grados. Problema número 5. La suma de estos dos va a ser igual a 90 grados, sí o sí. ¿Ya? Este ángulo, así, ¿eh? Este ángulo de acá más este ángulo de acá me va a dar 90 grados. ¿Ya? Beta más 2 beta, beta más 2 beta es... A ver, lo voy a hacer en este lado de acá, ¿ya? Acá en la 1. Lo vamos a hacer acá en la 1. ¿Ya? A ver, entonces decimos que la suma de estos dos ángulos más este ángulo de acá va a ser igual a 90. Beta más beta y alfa más alfa, ¿ya? Entonces beta más beta me va a dar 2 beta. 2 beta más alfa me va a dar 2 alfa. Y la suma de esos dos me va a dar 90 grados, sí o sí. A ver, chicos, le voy a sacar mitad a los 3. Sacándole mitad me queda que el ángulo beta más el ángulo alfa, esto es igual a 45 grados. Sacándole mitad a los 3. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa más podemos calcular ahí? Te piden hallar el ángulo X. Bueno, podríamos completar acá, ¿no? Esto de acá es un cuadrilátero. A ver, este es un cuadrilátero. 1, 2, 3, 4. Ah, no, es un pentágono. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 lados tiene esa figura. Entonces lo que podríamos hacer es completar acá. Este ángulo de acá mide 180 menos 3x. Ese ángulo. Y este ángulo de acá mide 180 menos 2x. Ese es un pentágono, chicos. Tiene 5 lados esta figura. 5 ángulos también, ¿ven? 1, 2, 3, 4 y esto de acá es 5. Lo que le falta 90. 5. Ahora, ¿cuánto suman los ángulos interiores de un pentágono? A ver. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un pentágono? A ver. La suma se aplica a la siguiente fórmula. 180 multiplicado por n menos 2. Esa es la fórmula. Como tiene 5 ángulos, debe de tener 5 lados. Por lo tanto, n vale 5. Acá sería 5 menos 2. Acá sería 3. Quiere decir que la suma es igual a 540 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a sumar todos los ángulos interiores y lo vamos a igualar a 540 grados. Sumo todo. A ver, primero voy a sumar estos dos, para hacerlo más rápido, ¿eh? Voy a sumar estos dos. 180 más 180, luego menos 3 menos 2, ¿ya? 180 más 180 viene a ser 360. Menos 3x menos 2x viene a ser 5x. Ya está. Ya sumé estos dos ángulos, ya.
Ahora voy a sumar estos otros dos ángulos, beta y alfa. Chicos, pero beta y alfa me está diciendo que vale 45. Entonces acá pongo más 45. Ya está. Falta un ángulo más. Ya sumé estos dos, ya sumé estos dos. Ahora me faltaría este de acá. Todo eso. Recuerda que toda la vuelta es 360. Pero como ya tiene 90 afuera, el ángulo interior es lo que le falta a 90 para que sea 360. Quiere decir que el ángulo interior va a ser 270. Porque 270 es lo que le falta a 90 para que sea 360. Listo, chicos. Y todo esto de acá lo voy a igualar a 540. Y ahí me sale la ecuación. A ver, vamos a sumar. 45 más 270 vendría a ser 315. 315. A 315 positivo le voy a sumar 360. Le voy a sumar 360. Sería 576. 675. La suma de estos tres sería 675 menos 5x es igual a 540. Ahora, 540 pasa restando al otro lado. Sería 675 menos 540, 5, 335 sería. ¿No? Entonces acá sería 135. 5x pasa sumando. Positivo. 5x. 5 que está multiplicando pasa dividiendo. A ver, acá sería 2. 20, 30, 10, 35, 25, 7. 27. Quiere decir que equivale 27 grados. Ese es el valor de x. 27 grados. Murreyes, Vidal Navarro, por favor, sus cámaras tienen que estar prendidas. Ya, a ver, vamos a completar los problemas que faltan, ¿ya?
Listo, chicos, vamos a completar, ¿ya? A ver, la número 6 me piden calcular el ángulo θ, ¿ya? Voy a completar acá. El suplemento de 110 es igual a 70 grados. El suplemento. Ángulos opuestos por el vértice, esto también mide 30 grados. La suma de 70 más 30 me va a dar 5 veces el ángulo θ. Quiere decir entonces acá que 70 grados más 30 grados, ambos van a sumar 5 θ. 5 veces el ángulo θ. 70 más 30 es 100. 100 grados es igual a 5 veces el ángulo θ. Quiere decir entonces que el ángulo θ es igual a 20 grados. Θ vale 20 grados. Ya está. Ahí quedó. La número 7. Estos de acá son ángulos recurrentes. ¿Ya? La suma de las medidas es igual a 180 grados. La suma de las medidas es igual a 180 grados. Sumo los 4 y lo igualamos a 180 grados. ¿Ya? Entonces acá sería un ángulo alfa más otro ángulo alfa más 90 más otro ángulo alfa. Todo va a ser igual a 180 grados. Todo. Sumo. Hay 3 alfa. 90 va a pasar a restar al otro lado. Va a ser 90. Quiere decir que la medida del ángulo alfa va a ser igual a 30 grados. Esa sería la respuesta. Alfa vale 30 grados. Y la 5, la 8 es parecido a la 5, ¿ya? Es muy parecido a la 5. ¿Ya? A ver, en el caso del problema 8, igualito. Alfa más alfa y beta más beta. ¿Ya? Entonces acá sería 2 alfa más 2 beta. Todo esto es igual a 70 grados. 2 alfa más 2 beta es 70 grados. Le saco la mitad. Alfa más beta es igual a 35 grados. Listo. Alfa más beta es igual a 35 grados. Ahora podríamos completar, ¿no? Podríamos completar los ángulos. Esto de acá vale 180 menos X y la medida de este ángulo vale 180 menos 4X. Hallando el suplemento. Entonces voy a sumar estos dos. A ver, vamos a sumar ambos. Sería 180 menos 4X más 180 menos 4X me va a dar 360, la suma de los dos, ¿eh? Menos 5X. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. La suma de estos dos. Alfa más beta. Chicos, me están diciendo que alfa más beta vale 35. Entonces pongo acá más 35. Más toda la vuelta es 360, pero como ya tienes 70, ¿cuánto le falta 360 para que sea 360? A ver, ¿cuánto le falta a 70 para que sea 360? Le faltará 290. 290 más 70 es 360. Y la suma de todo, como es un pentágono, tiene 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. La suma de todo es igual a 540. Y ya obtenemos una ecuación ahí. A ver. 360 más 35. 360 más 35 va a ser 395. Más 290 sería 5, 18, 685. A ver. 360 más 35, 395 más 290, 685. 685 menos 540
Esto me va a dar igual a 5x. Listo, vamos a dividir y luego vamos a... Primero restamos y luego dividimos. A ver, voy a restar 685. Le voy a restar 540. Me va a salir 145. Y luego lo voy a dividir entre 5. 2 por 5, 10. Residuo 4. 45 entre 5, 9. Sale 29 entonces. ¿Ya? Quiere decir entonces que la medida del ángulo X es igual a 29 grados. 29 grados. Ya está, muchachos. A ver, tomen nota, por favor.